Pues ahora sí, compañeros, vamos a enseñar cómo y cuándo debo de cambiar una batería. Es decir, lo típico que nosotros hacemos diariamente es, por ejemplo, voy a arrancar mi moto, no me arranca. ¿Qué es lo primero que yo, por defecto o por instinto, hago? Oh, pues no tiene batería, se le doy la batería. Si una batería cuesta 20 o 30 euros, pues voy y le cambio una batería. Pero es que mejor, sí, probablemente sea la batería, pero ¿por qué se ha ido? Es decir, puede ser la batería, puede ser también el regulador de corriente que no te esté cargando la batería y por eso te la ha dejado sin carga y a lo mejor tu batería funciona. Tú ahora la sacas, la pones a cargar con un cargador de moto, ¿vale? Y ya te digo, y a lo mejor funciona, pero no te la ha cargado, entonces tú te piensas que es eso. Pon otra batería y te dura lo que esa batería te dure. Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pero a los 2 o 3 meses otra vez te has quedado sin batería. Entonces, vamos a revisar si es la batería cuando pasen estos casos de que no nos arranque la moto, o si es regulador, si es un fusible, lo que sea. Entonces, vamos a meterle mano. Os voy a enseñar primero. Lo primero que vamos a comprobar, ¿vale? Es la carga que me está dando. Es decir, si el regulador me está cargando la corriente a mi batería. Es decir, ¿cómo se hace esto? Vale. Pues lógicamente, lo mismo que cuando yo enchufo aquí un cargador con un positivo y un negativo, me está dando un voltaje me está metiendo 12 voltios para cargármela y me la carga. Pues esto es lo mismo, esto te está metiendo un cierto voltaje y te carga la batería conforme va con la moto en marcha. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de todo, cogemos un voltímetro, vale, en este caso, este por ejemplo, mejor 10, 12, 15 euros, es que para los chinos compran uno por 2 o 3 euros y es súper importante, fundamental en vuestro taller, porque con esto lo compruebas todo el tema eléctrico entero, todo. Vale, dicho esto, ponemos la escala de voltios. ¿Cómo sabemos qué es la escala de voltios? Si veis, aquí pone una V y una raya continua, ¿vale? Esto es voltaje continuo, corriente continua, ¿vale? Si nos venimos aquí, hostia, pero es que aquí hay otra V, pero si os dais cuenta, tiene una línea que hace un poco no lineal. Entonces, corriente alterna, porque si vemos, me está marcando 200 y 600. Corriente continua, corriente alterna, ya sabéis que trabaja siempre a partir de 200 voltios. Entonces, vamos a ello. Ponemos en la escala de 20, vale. Arrancamos la moto, contacto. Arrancamos la moto. Y ponemos esto que no se me vaya, el positivo, negativo en negativo y positivo. ¿Qué es lo que me está dando a mí aquí? 12, 13 voltios, 13,2. Voy a acelerar un poco la moto, a ver lo que hace. Vemos que sube a 14. Bien, dicho esto, habéis visto que me está dando un voltaje superior a 13 voltios. Para que una batería esté bien y no descarte que es la batería, principalmente tiene que estar siempre, vamos a ponerle un mínimo, 12 voltios, mínimo 12, que te dé 12 voltios, 12 con algo, 12,5, sería para mí algo mínimo para que la batería esté bien. Luego, si os dais cuenta, hay motos que a ralentí cargan y dándole gas no. La mayoría es cuando la da gas, cuando carga un poco más, entonces hemos visto que ha subido el voltaje. Ha subido a 13,5, 14, 14 con algo, pero nunca, que no exceda nunca de 15 voltios, porque entonces ya vamos a empezar a quemarnos cosas de la instalación, regulador, etcétera. Entonces, si pasase de 15 voltios, lo que yo acabo de hacer, arranco la moto, pongo mis pinzas en 20 voltios, positivo y negativo, doy contacto, y la moto me pasa de 15 voltios, tendríamos un problema. Tendríamos un problema en el regulador o en cualquier sitio. Seguramente regulador.
Vale, siguiente. Ahora mismo con la moto, como está ahora mismo en parado, primero vuelvo a medir, pero con la moto ya parada. Meto positivo y negativo. Si veis, aquí me está dando un voltaje de 13 voltios. Está perfecta, ¿vale? Perfectísima. Perfecto. Ya sabéis que el mínimo hemos dicho 12,5, 13, 13,03. Está perfecto. Y vemos que encima de todo el consumo no está bajando, se queda lineal. Venga, esa es otra de las pruebas. Vamos a darle ahora al contacto, a ver lo que hace. Damos contacto y baja a 12,5. Perfecto. 12,5, 12,4, va bajando un poco. ¿Por qué? Porque es normal. Conforme yo le doy contacto en esta moto, se encienden las luces, se enciende. Entonces es normal que consuma mucho. ¿No ves como que ahora, por ejemplo, está subiendo? Bien, dicho esto, ¿qué es otra cosa importante a decir? Si os dais cuenta, yo tengo aquí, si veis, un numerillo con un tipo de bolígrafo, pero de tipes. Y siempre marco la fecha en la que he puesto la batería. ¿Por qué? Porque las baterías tienen su garantía. Siempre. Entonces, si yo cojo y le monto una batería al cliente y a los 3 meses me viene y me dice, oye, ¿qué batería me has montado que se ha ido? Pues lógicamente si miro la fecha digo, oye, esta batería de hace 2 meses, esto está en garantía, trae. Pero si no le pongo la fecha y de 100 clientes que viene uno a los 6 meses y no sé cuándo le he puesto esa batería, pues a lo mejor se la tengo que cambiar, no está en garantía, han pasado años, por ejemplo, por decir algo. Entonces, súper importante, monto batería nueva y pongo mi fecha. Pongo mi fecha para saber cuándo la he cambiado, para evitar cualquier tipo de problema. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver si la moto, por ejemplo, está consumiendo. Está consumiendo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo la moto, siempre la típica moto, a lo mejor de carretera, cualquier motillo, pues siempre veis que hay un piloto encendido, que se enciende y que se apaga en el cuenta kilómetros. Todo eso, quieras que no, es un pequeño consumo que está teniendo ahí, pero entre los valores predeterminados que tiene su moto. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar esto? Porque otra cosa es que yo le miro el consumo y me descargo el manual de baterías de la moto y me dice, tiene que dar un valor de consumo de 0,02. Pues que es normal porque se queda algún relé siempre activado, o tipo lo que os he dicho del cuenta revoluciones, que se os queda una luz parpadeando de la alarma, pues eso tiene que consumir algo, pero muy poco, no llega a descargarte la batería. Entonces, sacamos positivo, cable rojo, negativo. Quitamos cable negativo de la batería. Desenroscamos. Siempre con cuidado, con conocimientos básicos y sabiendo a conciencia lo que estás haciendo. Porque componentes eléctricos, esto te pega un chispazo y se la moto ardiendo. Entonces, si no sabéis, con guantes de protección, sabiendo vuestras nociones, ¿vale? Venga, bien. Dicho esto, cojo el voltímetro, cambio la borna del rojo, si veis, aquí la tengo en este lado, pues la voy a poner aquí, en 10. Quito la borna roja, vamos a apagarlo. Cualquier cosa que hagáis de movimiento en tema eléctrico, yo siempre lo hago. Y pongo esta borna aquí. Perfecto. Ahora voy a coger y lo voy a poner en 10 amperios. Lo pongo en 10 amperios. Bien, lo tengo en 10 amperios puesto. Cojo pinza y ahora hago un tipo de puente. Por ejemplo, pongo aquí una punta y ahora pongo aquí en el negativo la otra. Si estáis viendo ahora mismo, esta moto tendría un consumo de 0, vamos, pues no decir nada, absolutamente nada. Voy a dar contacto a ver lo que hace. Doy contacto, si veis, sube los amperajes, porque se han encendido las luces, tiene que subir. Pero lo apago y me baja con el contacto quitado en 0,00. Si me quedase 0,01, pues normal, tendremos que meternos también en el manual de tallas de la moto y verificar los valores.
pero 0,01 por ejemplo no se supondría nada, eso sería algo que tienes por ahí, que has puesto, una alarma que le has instalado a la moto y te come un pequeño consumo, lo que sea. Bien, dicho esto, ahora mismo esta moto está perfecta, no consume nada. Hay alguna moto que ya te digo que le quedará el 0,01, 0,02, pero siempre viendo la palabra. Si aquí, por ejemplo, pusiese 0,50, pues ya sabes que tiene ahí un consumo bastante grande. Eso es lo que te está descargando la batería. Tú tienes algún componente en tu moto, un relé que se te queda activado. Algo que le has puesto a la moto, que es lo que te está consumiendo. Entonces deberíamos de empezar. ¿Qué es lo que le he puesto a la moto? Pues es que le he puesto una alarma y le he puesto aquí una LED. Y desenchufando componente por componente eléctrico a ver qué es lo que te está consumiendo. Bien, dicho esto, quitamos pinza, apagamos voltímetro, cambio mi borna, la pongo donde estaba y con esto habríamos terminado. Cogeríamos nuestro tornillo, ponemos destornillador, ¿vale? Siempre con el contacto quitado. Y esto siempre, chicos, que quede bien ajustado, que no se quede bailando, pegar un apretón, que se quede fuerte, que haga bien contacto. Los fusibles los tendría aquí, si tendríamos algún problema, tipo de algo que haga raro, los fusibles los tenemos aquí, los comprobaríamos. Y esto es todo, chicos. Esto sería todo. Esto ya nada más que armarlo, ponerle su tapadera y ya se quedaría listo. Ya sabemos que esta moto es bueno verificar todo esto cuando cambiamos una batería para evitar posibles problemas. Sabemos que el regulador está bien, sabemos que la batería que carga bien el regulador, sabemos que la moto no tiene consumo, entonces voy a cambiar mi batería, se me ha ido, entonces es mi batería la que falla, cambio batería, moto nueva. Así que ya sabéis, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.